Hola a todos. Este video es una elaboración del área de matemáticas de Instruimos. El día de hoy vamos a hablar de la regla de tres compuesta. ¿Qué es la regla de tres compuesta? Es un procedimiento que usualmente se emplea para hallar una cantidad desconocida, dadas una serie de condiciones acerca de otras variables involucradas en el problema. En este caso se le da el apellido de compuesta es por el hecho de que en el ejercicio se me involucran más de tres variables. Los casos más usuales pues es encontrarse ejercicios con tres variables. Se le da el apellido de simple, o sea regla de tres simple, cuando en el ejercicio solo se involucran dos variables. Bien, antes de que miremos un ejemplo, entonces hablemos de la variación proporcional. Es decir, establezcamos cuando dos cantidades se comportan de manera directa y cuando se comportan de manera inversa. Entonces vamos a decir que dos cantidades se comportan de manera directa cuando al aumentar una, la otra también aumenta. O al disminuir una, la otra también disminuye. Todo en la misma proporción. Es decir, si aumenta una, recuerden que aumentar en un ejercicio de proporciones es multiplicar. Si una lo aumento el doble, es decir, la multiplico por 2, de la otra la debo multiplicar por 2. O si una variable la divido entre 3, es decir, la disminuyo a la tercera parte, entonces la otra inmediatamente también debo dividirla entre 3. Entonces el comportamiento es directo cuando aumenta una, aumenta la otra, disminuye una, disminuye la otra. Ejemplos de ello: número de niños y cantidad de dulces que ellos requieren en una fiesta. Miren que entre más niños hayan en la fiesta, pues más dulces se van a requerir. O entre menos niños hayan, menos dulces se requieren. Otro ejemplo podría ser la velocidad que emplea un vehículo y la distancia que él recorre. En este caso, entre más veloz vaya el vehículo, más distancia va a recorrer, digamos en la misma cantidad de tiempo. Y entre menos veloz vaya, pues menos distancia recorrería en la misma cantidad de tiempo. Entonces ese es el comportamiento de dos cantidades directas. Ahora miremos cuando dos cantidades son inversas. Dos cantidades son inversas cuando al aumentar una disminuye la otra, o al disminuir una aumenta la otra, todo en la misma proporción. Es decir, si uno está aumentando el doble, la estoy multiplicando por 2, entonces la otra debe disminuir a la mitad, es decir, dividir entre 2. O si una la divido o disminuye a la tercera parte, es decir, la divido entre 3, de la otra inmediatamente debo aumentarla, es decir, debo multiplicarla por 3. Ejemplos de cantidades que se comportan de manera inversa: número de obreros y cantidad de días que ellos requieren para terminar una obra. Es decir, entre más obreros hayan en la obra, menos días requieren para terminarla. Y entre menos obreros hayan, pues más días van a requerir. O esta otra, velocidad y tiempo empleado. Es decir, entre más veloz vaya un vehículo, menos tiempo se va a demorar, digamos, para recorrer una misma cantidad de un mismo trayecto. Y entre menos veloz vaya, pues más tiempo va a emplear para recorrer ese mismo trayecto. Vale. Entonces, cuando una aumenta, la otra disminuye. O cuando una disminuye, la otra aumenta. Es una característica de un comportamiento inverso. Entonces, teniendo eso en mente, vamos a mirar este ejemplo. Este ejemplo dice: si 16 máquinas iguales, entonces una variable es máquinas, fabrican 64 ollas, la otra es ollas, en 5 horas. Entonces las variables claramente están ahí identificadas: máquinas, ollas y horas. Generalmente en la primera parte del ejercicio, hasta donde subrayo ahí en verde, me van a dar cuáles son las variables como involucradas en el problema. Generalmente en la segunda parte nos vamos a dar cuenta que es donde viene involucrada la pregunta o la incógnita del problema. La otra condición es: si 20 máquinas fabrican 128 ollas, miren la pregunta aquí: ¿cuánto tiempo necesitarán? Mi consejo es la variable donde está la incógnita, ubicarla en el medio o en la mitad, y las otras dos, en este caso máquinas y ollas, las ubicamos a los lados. Entonces máquina la voy a ubicar, digamos, al lado izquierdo, puede ser, y las ollas vamos a ubicarlas al lado derecho. Es indiferente donde ubique esas dos. Entonces la primera condición es: 16 máquinas se demoran 5 horas, el tiempo está en horas, en fabricar 64 ollas. La pregunta es: ¿cuánto tiempo? La pregunta está en el tiempo.
se van a demorar 20 máquinas en fabricar 128 ollas. Bien, ahora la cuestión es cómo hallo esa incógnita. Entonces usualmente uno emplea lo siguiente: el número que está justo arriba de donde tengo la incógnita, ese número vamos a ponerle una seña. Ese número siempre debe llevar la seña. En este caso la seña que yo quiero colocar para ese número es un cuadrito verde. Bien, es indiferente la seña que quiera emplear para eso. En ese caso yo quiero emplear un cuadro verde. Ahora yo lo que hago es comparar cómo es el tiempo con las ollas y cómo es el tiempo con las máquinas. Es decir, si el comportamiento es inverso o es directo. Entonces comparemos tiempo y ollas. Cuando uno compara dos cantidades, trata de ver como si la otra estuviera constante, como si la otra estuviera igual. Entonces el tiempo y las ollas, yo digo, entre más, la pregunta que yo me hago es, entre más ollas deba fabricar, más tiempo, menos tiempo me demoro. En ese caso sería más tiempo. Entonces cuando aumentan las ollas, aumenta el tiempo. Entonces en ese caso la relación entre ellas es que se comportan de manera directa. Coloquémosle aquí una D precisamente indicando ese comportamiento, ¿vale? Entonces cuando el comportamiento es directo entre dos cantidades, lo que yo hago es multiplicar en diagonal. Entonces al 128 vamos a colocar la marca verde. Básicamente esa marca verde yo se la voy a colocar a los números que voy a multiplicar, en ese caso al 128, porque la relación es directa. Ahora comparo tiempo y máquinas, tratando de ver como si la otra estuviera constante. Entonces yo me hago la pregunta: entre más máquinas tenga yo disponibles para hacer las ollas, más tiempo, menos tiempo me demoro. En ese caso me demoraría menos tiempo. Entre más máquinas, menos tiempo me va a demorar. O entre menos máquinas, más tiempo voy a necesitar. El comportamiento de estas dos cantidades es inversa entre el tiempo y las máquinas. Cuando el comportamiento es inverso, uno lo que hace es multiplicar derecho. Bien, directa, diagonal, inversa, derecho. Entonces a este 16 vamos a colocar la marca. En este caso pues el cuadrito verde que estoy usando como una marca particular. La marca la estoy usando para los números que voy a multiplicar. Entonces la incógnita, finalmente ese tiempo que yo necesito, el tiempo que me está preguntando el ejercicio, vamos a sacarlo por acá al lado. El tiempo en ese caso sería igual, o la incógnita, generalmente en estos problemas es un cociente. ¿Es un cociente de quiénes? Arriba, en el numerador, voy a colocar los números que encierren verde. En este caso, 16 por 5 por 128. Vale. Esos serían los números que van arriba, los que encerren cuadro verde. Y abajo en el denominador va los que no tienen el cuadro, o sea 64 y 20. Vale. Entonces irían abajo en el denominador. 64 multiplicado por 20. Entonces finalmente uno lo que hace aquí es como empezar a simplificar, tanto arriba como abajo. Sacar quinta, tercera, mitad, cuarta. Tratar de ser lo más estratégicos posible. Entonces en este caso yo podría empezar con... No es la única manera la que voy a hacer, pueden existir muchas otras. Una de las que voy a hacer es una de tantas de las que existen. Entonces en este caso entre 16 y 20 puedo sacar cuarta. Cuarta de 20 es 5 y cuarta de 16 es 4. Ahora este 5 azul con este 5 rojo, de hecho puedo sacar quinta entre los dos, ¿cierto? Pues ya me da 1. Cuando ya da 1 uno lo deja así, quinta de 5 1 y quinta de 5 1. Ya uno lo deja así pues cuando ya da 1. Ahora entre 64 y 128 puedo sacar mitad, cuarta. Pero si ustedes se dan cuenta, miren una cosa. Miren que 128 es el doble de 64. Claro, porque si yo cojo 64 y lo multiplico por 2, efectivamente eso me da 128. Entonces 128 es el doble de 64. Entonces yo para evitarme pues sacar cuarta, mitad, así consecutivamente porque los números son grandes, puedo hacerlo de inmediato así. Puedo sacar de una vez 64ava. 64ava de 64 es 1. Y 64ava de 128 sería 2. Claro, también se puede hacer sacando mitad, cuarta. Pero quizás pues me voy a demorar un poco más. Aquí les estoy mostrando como otra alternativa. Miren que abajo ya me quedaron puros unos. Entonces simplemente es multiplicar los números que quedaron aquí arriba. 4 por 1, 4. Y 4 por 2 daría 8. ¿Cuál es la conclusión? Que en ese caso el nuevo tiempo que yo necesito, que se requiere para fabricar 128 ollas con 20 máquinas es de 8 horas. Bien, de la respuesta sería la A. Vale.
Entonces miren que es clave en esos ejercicios tener presente cuando el comportamiento entre dos variables es directo y cuando el comportamiento es inverso. Esperamos que este video les haya gustado. Para conocer más de nuestros contenidos, sigan conectados con nuestra plataforma virtual. Muchas gracias y hasta pronto.